En los días en que Jesús caminaba entre los hombres, la tierra de Israel vivía bajo dominio romano, cargando sobre sus hombros el peso de siglos de espera mesiánica. El pueblo judío, fiel al monoteísmo revelado desde Abraham, afirmaba su identidad en torno a un Dios único y soberano que había liberado a sus antepasados de Egipto y les había entregado la ley. En medio de esa fe inquebrantable en el Dios único, un humilde Galileo llamado Jesús surgió predicando con una autoridad nunca antes vista. Realizaba milagros, sanaba enfermos, perdonaba pecados y afirmaba ser el Hijo de Dios. Para muchos eso sonaba a blasfemia, pero en un día específico, a orillas del río Jordán, una revelación grandiosa se desplegó, cambiando para siempre la percepción humana sobre quién es Dios. Juan, llamado el Bautista, era un profeta austero, hombre de voz firme y mirada penetrante, que clamaba por arrepentimiento y preparaba al pueblo para la venida del Mesías. Su ministerio atraía multitudes, sedientas de esperanza y restauración. Aquel día, sin embargo, algo diferente flotaba sobre las aguas. El cielo estaba despejado, el sol alto, y la multitud se aglomeraba alrededor del profeta cuando Jesús se acercó, en silencio. Juan lo reconoció de inmediato, no solo como primo de sangre, sino como el Cordero prometido, aquel que quitaría el pecado del mundo. Con el corazón tembloroso y la respiración suspendida, Juan vaciló, diciendo: «Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí?». Pero Jesús respondió con serenidad y poder: «Deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia». Y entonces, ante ojos atentos y corazones acelerados, el cielo se rasgó en gloria. Al emerger de las aguas del Jordán, el cuerpo de Jesús centelleaba bajo la luz del sol, pero fue lo que ocurrió en ese instante lo que marcó la eternidad. Los cielos se abrieron con un estruendo suave y glorioso, no como trueno, sino como una declaración divina que sobrepasaba los límites de la tierra. Una paloma descendió, pura y serena, posándose sobre Jesús, no un ave común, sino la manifestación visible del Espíritu Santo, descendiendo con poder y gracia. Y entonces una voz, no venida de hombre alguno, sino del cielo, resonó sobre la llanura y reverberó en el corazón de todos los presentes: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Fue un momento solemne e incontestable. El Padre habló, el Hijo se sometió y el Espíritu descendió. En ese instante la Trinidad se reveló de manera plena ante testigos humanos, inaugurando una nueva etapa en el plan de redención. La multitud permaneció en silencio, como paralizada por la gloria de ese momento. Ya no había dudas entre los que tenían ojos para ver y oídos para oír. El misterio antiguo, guardado desde los tiempos de Moisés y los profetas, ahora se manifestaba ante ellos. El Dios único que dijo: «Hagamos al hombre a nuestra imagen», ahora se revelaba en su plenitud. El Padre, fuente de toda autoridad, el Hijo que se entregaba a la obediencia y el Espíritu que confería poder. En ese único día, en medio del Jordán, el misterio de la Trinidad dejó de ser solo sombra en las Escrituras y se volvió realidad palpable. La revelación ya no estaba velada, era clara, poderosa y transformadora, dejando una huella eterna en la historia de la fe. A partir de ese bautismo, Jesús inició su ministerio terrenal con la autoridad de quien había sido ungido por el mismo Dios. Cada palabra que pronunciaba llevaba la fuerza del Padre, cada gesto reflejaba la presencia del Espíritu y cada paso revelaba la misión redentora del Hijo. Los discípulos que lo seguían no comprendían plenamente lo que habían presenciado, pero sabían que estaban ante algo santo e incomparable. El pueblo, antes cautivo de la rigidez de la ley, comenzaba a vislumbrar el rostro del amor divino encarnado. Jesús no actuaba de forma aislada, su vida era la expresión viva de la comunión trinitaria.
Oraba al Padre con intimidad, obraba milagros por el poder del Espíritu y enseñaba con autoridad que no era de este mundo. En aquellos días, mientras caminaba por aldeas y ciudades, sanando leprosos, restaurando ciegos y liberando endemoniados, Jesús señalaba constantemente la unidad de Dios en tres personas. Él decía: yo y el Padre somos uno, y también prometía enviar otro Consolador que estaría con los discípulos para siempre. Sus palabras no eran enigma, sino revelación. La Trinidad no era un concepto solo para ser comprendido, sino una realidad para ser vivida. El pueblo, acostumbrado al Dios del Sinaí, ahora veía a Dios andar entre ellos, tocar sus heridas, llorar con sus lamentos y ofrecerles vida eterna. Y detrás de cada milagro, detrás de cada enseñanza, estaba la actuación armónica y poderosa del Padre, del Hijo y del Espíritu, conduciendo la historia humana a su punto culminante. Fue en Cesarea de Filipo que la identidad de Jesús se volvió aún más clara para los que andaban con él. Ante los discípulos preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dijeron Elías, otros Jeremías, pero Pedro, con fe inspirada, respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces afirmó que esa revelación no vino de carne ni sangre, sino del Padre que está en los cielos. La afirmación de Pedro no era solo sobre quién era Jesús, sino sobre la profunda relación entre el Padre y el Hijo revelada en ese momento. Y justo después, Jesús comenzó a revelar que sería entregado, sufriría, moriría y resucitaría. El plan de redención, trazado desde la eternidad en la comunión trinitaria, comenzaba a desplegarse ante los ojos humanos. En el monte de la Transfiguración, la revelación se intensificó. Jesús subió con Pedro, Santiago y Juan, y mientras oraba, su rostro brilló como el sol y sus ropas se volvieron blancas como la luz. Moisés y Elías aparecieron, conversando con él sobre su partida, que se cumpliría en Jerusalén. Una vez más, una voz resonó del cielo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd». Los discípulos cayeron por tierra, aterrados. No era una visión cualquiera, era la gloria de Dios manifestándose de forma visible, uniendo cielo y tierra, pasado y futuro. Allí, nuevamente, el Padre daba testimonio del Hijo, y el Espíritu, invisible, fortalecía esa revelación. Era otra pieza del misterio trinitario revelándose al mundo con poder y majestad. A medida que se acercaba el día de su crucifixión, Jesús intensificaba sus enseñanzas sobre el Espíritu Santo. En la víspera de su muerte, durante la última cena, habló a los discípulos con una claridad solemne: «Si me amáis, guardaréis mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad». Estas palabras, dichas en tono íntimo, revelaban la continuidad de la actuación divina. Jesús no dejaría huérfanos a los suyos. El mismo Dios que creó el mundo, que caminaba con ellos ahora, pasaría a habitar en ellos por el Espíritu. La promesa no era solo consuelo, sino poder. El mismo Espíritu que descendió sobre él en el Jordán, ahora descendería sobre todos los que creyeran. En Getsemaní, la realidad de la misión alcanzó su ápice. Solo entre olivos, Jesús sudaba sangre clamando al Padre: «Si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres». La entrega era total. El Hijo se sometía al Padre, en perfecta obediencia, y el Espíritu lo sostenía en esa hora tenebrosa. No había ruptura en la Trinidad, sino unidad plena en el propósito: salvar a la humanidad. Cada lágrima derramada, cada clamor, revelaba la profundidad del amor trinitario. El cielo estaba en movimiento, no con desesperación, sino con determinación. El Hijo iría hasta el fin, pues el plan eterno exigía sangre, sacrificio y redención.
Y en ese jardín oscuro el mundo no veía, pero el cielo testificaba. El Dios Trino estaba obrando la salvación. En lo alto del Gólgota, la obra redentora se consumaba. Clavado en la cruz, cubierto de sangre y dolor, Jesús miró al cielo y clamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Allí, el Hijo entregaba su vida voluntariamente, en perfecta obediencia al Padre, movido por el poder del Espíritu que lo sostenía hasta el último aliento. El velo del templo se rasgó, la tierra tembló, y tinieblas cubrieron la tierra. El mundo presenciaba la muerte del justo, pero el cielo veía el fiel cumplimiento del plan eterno. En ese momento, la Trinidad no estaba separada, estaba unida en amor y sacrificio, obrando la redención que marcaría el destino de la humanidad. El precio fue pagado, la justicia fue satisfecha, el amor venció. Al tercer día, la tumba vacía anunció la victoria. Por el poder del Espíritu Santo, el Hijo resucitó de entre los muertos, como testimonio de que la muerte había sido vencida. Apareció a los discípulos, habló con ellos, comió con ellos, y durante 40 días los preparó. Y antes de ascender al cielo, dejó una orden solemne y eterna. Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La misión de la Iglesia nacía marcada por la Trinidad. Ese nombre, invocado en las aguas del bautismo, era ahora la revelación completa de Dios a la humanidad. No una idea, sino un Dios vivo, relacional, que actuaba en la creación, en la salvación y ahora en la santificación de cada creyente. El mundo jamás sería el mismo. 10 días después de la ascensión, en el día de Pentecostés, la promesa se cumplió con poder. En Jerusalén, 120 discípulos oraban en unidad, esperando la promesa del Padre. De repente, un sonido como de un viento recio llenó toda la casa. Lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, hablando en otras lenguas conforme el Espíritu les concedía. No era solo una señal, era la confirmación del plan trinitario. El Padre enviaba al Espíritu por medio del Hijo glorificado. La presencia divina ahora habitaba en los hombres, no más en templos de piedra, sino en templos vivos. La Iglesia había nacido y con ella la misión de llevar al mundo la revelación del Dios Trino. Pedro, el mismo que temblaba ante criadas, ahora se levantaba con osadía y predicaba a la multitud. Con autoridad, declaró que ese derramamiento del Espíritu era el cumplimiento de las profecías y que Jesús, a quien crucificaron, era Señor y Cristo. El pueblo compungido clamó: ¿Qué haremos, hermanos? Pedro respondió: arrepentíos y cada uno de vosotros sea bautizado en el nombre de Jesucristo y recibiréis el don del Espíritu Santo. 3000 almas fueron salvas ese día. El Padre, el Hijo y el Espíritu estaban obrando juntos, redimiendo, bautizando y habitando en el corazón de los creyentes. Lo que había comenzado en el Jordán ahora se expandía al mundo con poder y gloria. Desde ese día, la Trinidad pasó a ser más que una revelación. Se convirtió en una experiencia viva para cada cristiano. El Padre continuaba llamando, el Hijo intercedía a la derecha del Padre, y el Espíritu guiaba a la Iglesia con poder y verdad. Los milagros se multiplicaban, las vidas eran transformadas, y la comunión entre los hermanos reflejaba la unidad perfecta de Dios. Los apóstoles, aún perseguidos, no retrocedían porque sabían que no estaban solos. Cada acto, cada palabra era impulsada por la presencia trinitaria. En cada oración, el creyente hablaba al Padre en el nombre del Hijo por el poder del Espíritu. La fe cristiana no era teoría, era vida, era fuego, era comunión con el Dios Trino. La doctrina de la Trinidad, nacida de la revelación divina y no de filosofías humanas, sostuvo a la Iglesia en los tiempos más oscuros.
Aún frente a herejías y persecuciones, los cristianos guardaron esta verdad como una joya preciosa. Sabían que negar la Trinidad era negar la esencia de Dios y de la salvación. A lo largo de los siglos, esta fe moldeó oraciones, himnos, concilios y mártires. Hombres y mujeres entregaron sus vidas proclamando que Dios es uno, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esta verdad los hacía fuertes, porque sabían que habían sido creados por el Padre, salvados por el Hijo y habitados por el Espíritu. La eternidad estaba sellada, porque el mismo Dios los conducía, y esta verdad no ha perdido fuerza con el tiempo. Aún hoy, donde quiera que un cristiano se arrodille, la Trinidad está presente. El Padre escucha con amor, el Hijo intercede con compasión y el Espíritu consuela, guía y fortalece. Esta comunión no es distante ni abstracta, es viva y real. Cada transformación de vida, cada victoria sobre el pecado, cada testimonio de fe es fruto de la acción trinitaria. La salvación no es solo un acto aislado, sino el resultado de un plan eterno, realizado en unidad perfecta. El creyente no camina solo. Es acompañado, moldeado y amado por un Dios que es comunión, que es amor en esencia, que se entrega por completo para redimir y habitar con el hombre. El día en que Jesús fue bautizado no fue solo un hito en el Jordán, fue el inicio de una revelación que cambiaría el mundo. Allí, ante el pueblo, Dios se reveló en tres personas, distintas pero unidas, coeternas y coiguales. El Padre habló, el Hijo obedeció y el Espíritu descendió. Y esa revelación resuena hasta hoy, dando firmeza a la fe, esperanza al alma y dirección a la vida. El misterio no es para ser temido, sino celebrado. La Trinidad no es una carga, sino una invitación a la comunión con el Dios eterno. Y a medida que la Iglesia avanza, esta verdad sigue siendo cimiento inquebrantable, sosteniendo cada paso hasta el día en que, cara a cara, veremos a aquel que es un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La historia de la Trinidad no es un capítulo aislado en las Escrituras, es la columna vertebral de la fe cristiana. Cada libro, cada profeta, cada apóstol fue conducido por esta realidad. El Dios que actúa en unidad perfecta, conduciendo toda la historia hacia la redención final. No hay salvación sin el Padre que planea, el Hijo que ejecuta y el Espíritu que aplica. No hay vida cristiana sin esta presencia plena y continua. El creyente vive, se mueve y existe en la presencia del Dios Trino. Ese es el poder de la fe que transforma, que sostiene, que lleva a la eternidad. La Trinidad es más que doctrina, es el mismo Dios revelado, obrando con amor y gloria en cada generación. Hoy, cada vez que alguien es bautizado, cada oración hecha en el nombre de Jesús, cada manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente, es un testimonio vivo de la Trinidad. Lo que comenzó en Edén fue revelado en el Jordán, consumado en el Calvario y vivificado en Pentecostés, sigue vivo. La Trinidad continúa obrando, llamando y salvando. Y al final de los tiempos, ante el trono eterno, todos los salvos cantarán con una sola voz. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. La gloria de la Trinidad será manifestada plenamente, y aquellos que creyeron y vivieron en esta fe conocerán el abrazo eterno del Padre, del Hijo y del Espíritu para siempre. Y esta fue la revelación poderosa de la Trinidad, un Dios único en tres personas que actúa con amor, poder y propósito desde la creación hasta hoy. Una verdad que transforma vidas, sostiene la fe y nos invita a una comunión eterna con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora cuéntame, ¿qué momento de la Biblia marcó más tu fe en la Trinidad? Coméntalo aquí abajo, o si prefieres, escribe en los comentarios, Gloria al Dios Trino.
y vamos juntos a compartir este mensaje que edifica y alcanza corazones. Y no olvides, deja tu like, eso fortalece mucho el canal y nos ayuda a llevar estas historias a más personas. Suscríbete aquí y activa la campanita, porque viene mucho contenido impactante y edificante por delante. Que Dios te bendiga poderosamente y hasta el próximo video.